especialización en endodoncia en la misma universidad, presenta un diplomado en resolución de problemas quirúrgicos de la Universidad de Valparaíso y actualmente es docente de pregrado y posgrado de la universidad. A continuación vamos a dejar a la doctora Ángela Riquelme con su presentación titulada Manejo de urgencias pulpares y periapicales. Hola chicos, buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar, voy a sacar mi cámara, hoy vamos a hablar de manejo de urgencias pulpares y periapicales, ¿ya? Primero, aclarar qué es una urgencia o una emergencia. En situaciones de emergencia existe una amenaza inmediata para la vida y la salud. En una urgencia no existe peligro o amenaza inmediata para el paciente, ¿ya? Pero si esta no se atiende en un periodo de tiempo determinado, la situación se puede convertir en una situación de emergencia. Y en estos escenarios es donde nuestra capacidad diagnóstica y técnica es donde se pone a prueba, porque estamos completamente bajo presión. Aquí un claro ejemplo de una diferencia entre una urgencia y una emergencia. Chico se cae, papá pasa por el costado porque va a salvar la vida del otro pequeño que se está ahogando, ¿ya? Independiente que este otro chiquitito esté con mucho dolor, ya, y haya sufrido alguna herida, no estaba en una situación de emergencia. Por lo tanto, podía esperar un poco para poder ser atendido. Ahora, tenemos que también tener claro qué es el dolor. ¿Ya? La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con o similar a un daño tisular real o potencial. ¿Ya? El dolor es una experiencia totalmente personal y subjetiva, ya que nadie siente la misma cantidad de dolor frente a un mismo estímulo doloroso. ¿Ya? Por eso no habla de que todas las personas tenemos distinto umbral del dolor, ¿ya? Por ende, cada uno lo va a interpretar y lo valora de una manera completamente distinta. Por lo mismo, nunca podemos decir que una persona es alaraca, ¿ya? Bueno, y además se cree que hay un elemento psicológico muy importante asociado a la percepción o a la interpretación del dolor. Y en el caso de la urgencia, este es un evento que es psicológicamente traumático para el paciente, lo que va a alterar además su umbral del dolor, ¿ya? Siempre es el dolor que es como una calamidad total. Por lo tanto, aquí tenemos que entender que el paciente no solo viene con un diente dañado, sino que viene con una experiencia emocional que altera su umbral neurofisiológico. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que ser muy empáticos con estos pacientes. Lo siento, pero van a escuchar a mi perrito atrás que me está rasguñando la puerta para entrar. Para poder determinar realmente qué es lo que está pasando en estos pacientes y cómo los podemos ayudar, tenemos que determinar un diagnóstico. Encontrar el diagnóstico de esta. ¿Qué procedimientos necesarios vamos a necesitar para poder realizar un diagnóstico endodóntico? Primero, tenemos que ver el motivo de la consulta. Y dice que el paciente viene con dolor, ¿ya? Aquí tenemos que evaluar los síntomas, la duración del dolor, desde cuándo está presente, cuándo ocurre, la localización, si es localizado, si es difuso, cuándo se inició o qué lo inicia, a qué estímulos se activa este dolor, con qué se alivia, dolor referido y si hubo o no un aumento de volumen. ¿Ya? Todas estas preguntas se las tenemos que hacer a nuestro paciente, por lo tanto tenemos que ir guiando quizás un poquito la conversación sin responder por el paciente, ¿ya? Para tener clara su historia. Ahora, después de esto tenemos que consultar obviamente sobre tratamientos pasados y medicamentos que esté consumiendo en el paciente, pues, que esté consumiendo nuestro paciente en este momento, ¿ya? Si hay enfermedades de base también. Y posterior a todo esto, ya recién realizamos nuestro examen clínico. Primero un examen extraoral, donde evaluamos si hay una simetría facial o no, y posterior a esto, bueno, y también la cara de nuestro paciente. O sea, un paciente que viene con dolor se le nota claramente que está sufriendo, ¿ya? Después de esto, hacemos un examen intraoral, evaluamos tejidos blandos, si hay aumento de volumen o no, si hay cambio de coloración en estos tejidos blandos, si hay un tracto fistuloso, si hay enfermedad periodontal, si hay movilidad dentaria, si hay caries, restauraciones, estas son restauraciones recientes,
o son restauraciones antiguas. Si son antiguas, ¿están defectuosas o están en buen estado? ¿De qué material son? ¿Ya? Entonces, todas esas cosas tenemos que ir registrando. Una vez que realizamos todas estas preguntas y toda esta evaluación, recién vamos a comenzar con nuestras pruebas ya para particulares de los dientes. Vamos a comenzar con nuestros test de sensibilidad pulpar. Siempre los test tenemos que realizarlos primero en un diente control. Este diente control tiene que ser lo más similar al diente que necesitamos evaluar y ojalá dentro de lo posible que esté íntegro. ¿Ya? Si no, tenemos que seleccionar el diente que esté lo más íntegro posible. ¿Ya? Primero vamos a realizar nuestros test de sensibilidad al frío, al calor, al eléctrico, si en caso que lo tengamos disponibilidad. El test de percusión, ¿ya? Aquí vamos a realizar no solamente la percusión, sino que además la palpación y el chequeo de la oclusión. También análisis radiográfico en caso de que contemos con radiografías o que contemos con un equipo de rayos para poder tomar radiografías. ¿Ya? Vamos a tomar radiografías periapicales o BIWIN, ¿ya? En caso de que sean necesarios. Y en caso de que esto no sea suficiente, podemos solicitar un Combin. Ahora, para una urgencia, el Combin obviamente no nos va a servir porque se demora en tenerlo. ¿Ya? Además, podemos realizar pruebas adicionales como la de transiluminación, anestesia selectiva y el test de la cavidad, en que vamos a realizar una cavidad en un diente para determinar si realmente es el que está ocasionando el dolor o no, cuando tenemos dudas finalmente y no logramos identificar claramente cuál es el diente afectado. Bueno, para los test de sensibilidad ya sabemos que vamos a usar materiales como el Endo Ice. Ojalá que sea un Endo Ice que realmente enfríe, como el de la Coltene, por ejemplo, hay otras marcas igual. El test de percusión con el mango del espejo para evitar tener algún accidente. Si es que utilizamos una sonda podemos hacerle daño al paciente. El test de calor con gutapercha. Ya. Y lo otro, siempre recordar que cuando realizamos los test, por ejemplo, en el caso del test TIR, la motita de algodón que vamos a utilizar, que sea de un tamaño tal que no toque el diente vecino, ¿ya? Y que tampoco toque encía. Por lo tanto, el tamaño de esta bolita de algodón o este pellet de algodón debe ocupar el centro del diente, ¿ya? Si contamos con radiografías, tenemos que también determinar cuáles son las posibles causas de este dolor. ¿Ya? Por ejemplo, acá en las imágenes podemos ver en cada radiografía, no sé si alcanza a ver la flechita, en cada radiografía podemos ver que tenemos distintas posibilidades de dónde puede venir el dolor dentario. Quizás, por ejemplo, este diente está necrótico y este es el que está originando el dolor. ¿Ya? Por lo tanto, la radiografía nos sirve para tener un panorama un poquito más amplio de lo que puede estar pasando. Además, recordar que tenemos que realizar también sondaje periodontal. ¿Por qué? Porque si este dolor está asociado a un crack, a una fisura, ¿ya? Esto también puede ir relacionado a un saco único, profundo y estrecho, ¿ya? Si es así, es porque este diente está fracturado. Eso lo vamos a ver más adelante. Una sola prueba por sí sola no es diagnóstica. Aquí la idea de hacer todos estos test es buscar la reproducción del síntoma principal del paciente, ¿ya? Si las pruebas clínicas no coinciden con el relato del paciente, el tratamiento de urgencia se debe posponer, ¿ya? Porque no podemos tratar algo si no lo tenemos claro, no tenemos claro el origen. Por lo tanto, si intentamos hacer un tratamiento, finalmente tampoco estamos ayudando al paciente, quizás estamos ocasionando más daño. Ya, una vez que hicimos todas estas pruebas, que juntamos toda esta información, vamos a llegar a un diagnóstico. Dentro de los diagnósticos pulpares que pueden ocasionar un dolor y que el paciente llegue a urgencia, están las pulpitis reversibles, ya en que aquí, insisto, depende mucho del umbral del dolor del paciente, y la pulpitis irreversible sintomática. El resto, por sí solo, no va a generar dolor. Y en cuanto a los diagnósticos apicales, la periodontitis apical sintomática y el absceso apical agudo pueden provocar una urgencia. Ahora,
Una vez que para poder manejar el dolor en endodoncia tenemos que tener claro el diagnóstico. En base a eso determinamos el tratamiento de urgencia y el tratamiento definitivo para después decirle a nuestra paciente cuáles son los pasos a seguir y tener claro igual qué medicamentos le vamos a dejar a este paciente en caso que sea necesario. El objetivo del tratamiento de urgencia en endodoncia es aliviar el dolor y controlar cualquier inflamación o infección que pueda estar presente. Si bien contamos con poco tiempo generalmente cuando resolvemos urgencias, ¿ya? Y esto puede impedir que nos lleve a poder llevar a cabo un tratamiento ideal, ya, o el tratamiento completo. Pero si realizamos un tratamiento de urgencia, la idea es que este tratamiento no debe perjudicar el tratamiento final. O sea, si mi paciente llega a urgencia y necesito trepanar este diente, debo tener claro si yo tengo la preparación o las competencias necesarias para realizarlo, porque no quiero empeorar el pronóstico de este diente. Existen muchas clasificaciones, muchas formas de clasificar las urgencias, em, pero es un sistema que es común, que es clasificarlas en relación al momento del tratamiento. ¿Ya? Hay que tener claro que este es un enfoque bastante general y que se necesita claramente el diagnóstico para poder discutir bien este caso y saber cómo manejarlo. Las urgencias endodónticas que se presentan antes del tratamiento, y aquí podemos presentar dolor pulpar, como una pulpitis reversible o irreversible sintomática, una periodontitis apical sintomática, el absceso apical agudo, el síndrome del diente fisurado y un traumatismo dentoalveolar. Ahora, sobre traumatismo dentoalveolar no vamos a hablar hoy día porque es un tema bastante amplio y que ocuparía una charla o dos charlas por lo menos, ¿ya? Así que vamos a continuar con dolor pulpar. Aquí se presenta la pulpitis reversible y la irreversible sintomática en situaciones de urgencia. Ya. ¿Cuáles son los síntomas frecuentes de una pulpitis reversible? Es un dolor de corta duración frente a estímulos que puede ir de leve a severo. Insisto, aquí depende del paciente. Acuérdense, la experiencia dolorosa es completamente individual, ¿ya? Se puede acompañar de dolor a la masticación en dientes que tengan fisuras. Eh, Hay respuesta normal a la palpación y a la percusión y una respuesta aumentada y de corta duración a la prueba de sensibilidad al frío y al eléctrico. O sea, yo hago mi test de sensibilidad con EndoEyes y al minuto de aplicar el test, el paciente le va a doler y retiro el estímulo y el dolor cesa en forma inmediata. También los signos de la pulpitis reversible que nos podemos encontrar con caries dentales, restauraciones defectuosas, dentina expuesta, tratamiento restaurador reciente o trauma. Y aquí hay ausencia de movilidad dentaria. Por ejemplo, en este caso, ya aquí nos podemos encontrar con lesiones cervicales no cariosas que generen exposición de la dentina. Obviamente el paciente va a estar con dolor con los cambios de temperatura y puede llegar a urgencia. Insisto, depende mucho de la experiencia dolorosa del paciente. Aquí obviamente el tratamiento de urgencia no va a ser una trepanación, sino que solamente colutorios, pastas desensibilizantes y corrección de la técnica de higiene. ¿Ya? No en todos los casos podemos realizar un tratamiento como más invasivo. ¿Ya? Eh, Ahora vamos con la pulpitis irreversible sintomática. Aquí los síntomas frecuentes son dolor espontáneo, intermitente, continuo, moderado a severo, localizado o irradiado, pulsátil o constante, agudo o sordo. O sea, en resumen, dolor, 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 dolor. No hay cambios al examen radiológico necesariamente, ausencia de movilidad dentaria, dolor a estímulos térmicos que se prolonga más allá de la aplicación del estímulo. O sea, yo realizo mi test de sensibilidad o tomo un vaso con agua fría y me va a doler en forma intensa y el dolor no va a cesar inmediatamente, se va a mantener por un tiempo indefinido. Hay dolor espontáneo en posición de cúbito. Esto es lo típico, el paciente cuando ya llega y está desesperado, llega a la urgencia, no ha podido dormir, no ha podido comer, ¿ya? Y eso es como característico de una pulpitis irreversible sintomática. La respuesta obviamente va a estar aumentada a los test de sensibilidad pulpar y puede presentar dolor a la masticación y o percusión.
Los signos, nos vamos a encontrar con caries profundas, restauraciones profundas, ya sean recientes o antiguas, exposición pulpar o fisuras. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Si tenemos dentición temporal, se tiene que realizar la pulpectomía y en caso de que el diente esté íntegro o que no esté pronto a exfoliarse, o la exodoncia si es que el estado dentario no permite la restauración posterior o está próxima a la exfoliación. En caso de dentición permanente tenemos distintas opciones, como la trepanación de urgencia y la biopulpectomía, la exodoncia en caso de que este diente no se pueda rehabilitar y la pulpotomía en diente permanente joven. Antes de trepanar, tenemos que hacer una evaluación del caso. No es llegar y trepanar, ¿ya? Tenemos que evaluar primero la funcionalidad de la pieza dentaria, el grado de destrucción de la pieza dentaria, ¿ya? La posibilidad de tratamiento rehabilitador, el estado de salud del paciente y la capacidad del operador para realizar el procedimiento. Si este diente no se puede rehabilitar, por ejemplo, acá, ¿ya? Tenemos una lesión de furca, ¿ya? No tiene sentido trepanar. Finalmente, no le voy a hacer ningún favor a mi paciente y lo más probable es que llegue con dolor y quizás peor aún, ¿ya? Si tenemos fracturas, lo mismo, no podemos hacer una trepanación. Y lo otro es que si yo no tengo la capacidad para realizar este procedimiento, todavía no tengo las habilidades clínicas para hacerlo, no lo hago, ¿ya? Lo derivo, le doy medicamentos por último, ¿ya? Pero no realizo yo el procedimiento. El objetivo de la preparación es aliviar el dolor y controlar la inflamación o infección que pueda estar presente. Y la idea también es obtener una visión clara y directa y completa del piso cameral en caso que esté presente y de la entrada de los conductos con el fin de eliminar restos pulpares y restos necróticos. ¿Ya? Aquí en esta imagen se observan los accesos endodónticos de los dientes maxilares y dientes mandibulares. Corregir si en el canino aquí tenemos un acceso ovoide, no triangular, ¿ya? Y acá que se alcanza a ver todavía no se eliminó completamente el techo cameral, ¿ya? ¿Cuáles son las etapas clínicas de la trepanación dentaria? Lo primero, anestesia, ¿ya? Nuestro paciente no debe sufrir. Recuerden que es un paciente que ha sufrido bastante, no ha dormido, no ha podido comer, ¿ya? Por lo tanto, el paciente necesita descansar un poco. Al minuto de poner la anestesia ya le va a cambiar la cara y se va a empezar a relajar, ¿ya? Por lo tanto, nos tenemos que asegurar que la anestesia sea efectiva, ¿ya? Después de eso, realizamos aislamiento absoluto del campo operatorio. Si tenemos caries muy extensas que nos alteren un poco la forma del diente, dientes rotados, dientes con restauraciones extensas que alteren la anatomía, se aconseja realizar un aislamiento absoluto múltiple para no perder como la orientación espacial, ¿ya? Posterior a esto, realizamos la eliminación de caries o restauraciones defectuosas, realizamos nuestro acceso cavitario, remoción pulpar de la pulpa cameral, irrigamos, se realiza medicación intraconducto en caso que sea necesario y un doble sellado coronario con fermín y vidrio ionómero. Chequeamos oclusión, ya la idea es que esta restauración no quede alta, y recetamos AINES o antibióticos en caso que sea necesario. ¿Ya? Después de esto, si tenemos acceso a radiografías, tomamos radiografías y hacemos la interconsulta a endodoncia. Si no tenemos acceso a toma de radiografías, se le entrega la orden al paciente para que se lo tome en un centro radiológico. ¿Qué analgésico le podemos dejar en este caso a nuestro paciente? Ya que todo se sacó de la guía clínica de urgencias odontológicas ambulatorias del MinSal. ¿Ya? En caso de una pulpitis, estamos presente a una inflamación, ¿ya? Por lo tanto, la idea es dejar un antiinflamatorio. ¿Ya? Aquí podemos dejar un diclofenaco, un ibuprofeno, meloxicam, ¿ya? Obviamente dependiendo de cada paciente. Por ejemplo, si tengo un paciente con enfermedades gastrointestinales, que está con úlcera, que está con una gastritis, no le podemos dejar un meloxicam, por ejemplo, ¿ya? Tenemos que ir evaluando el caso a caso qué antiinflamatorio vamos a recetar, ¿ya? ¿Cómo determino si es que puedo realizar yo, como el operador en ese minuto, el grado de dificultad de este caso?
¿Ya? Sí, o sea, perdón, ¿cómo puedo determinar si yo puedo realizar este caso? Dependiendo mucho del grado de dificultad. ¿Ya? La Asociación Americana de Endodoncia tiene un protocolo y formulario sobre la evaluación de la dificultad de los casos endodónticos. ¿Ya? Los casos de dificultad baja son para un profesional competente con experiencia limitada, ¿ya? Y en este caso, ese profesional podría alcanzar un resultado de tratamiento favorable. Si ya la dificultad es moderada o alta, lo ideal es derivarlo a un especialista. ¿Ya? Acá aparecen, perdón, todas las consultas, todos los ítems que tenemos que ir llenando, y en base a esto determinamos, insisto, el grado de dificultad de este caso. En caso de no tener que realizar una trepanación, sino una pulpotomía en diente permanente joven, o sea, tenemos un ápice abierto todavía, lo ideal es derivarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un procedimiento que es bastante delicado, por lo tanto requiere manos hábiles y requiere acceso a ciertas tecnologías, como por ejemplo magnificación, para que este tratamiento sea exitoso. ¿Ya? Aquí el tratamiento se realiza bajo anestesia, bajo aislamiento absoluto, se realiza una remoción pulpar ya parcial, todo esto con material estéril y es un procedimiento relativamente rápido. Hay que realizar una evaluación del sangrado con magnificación y un control de este sangrado. Ya, si no se logra controlar, no se puede realizar, no es una pulpotomía exitosa y tenemos que derivar la endodoncia. Si se logra controlar el sangrado, podemos recubrir con biodentín, con MTA, con hidróxido de calcio. Lo ideal es que sea con biodentín. Ya recuerden que el MTA mancha el diente. Por lo tanto, también estos materiales no están presentes en todos los centros. Después de esto, lo ideal es realizar la obturación definitiva y controles hasta los 2 años posteriores al tratamiento. Aquí podemos ver, por ejemplo, cuando no fue exitoso, no se pudo controlar el sangrado en este caso, por lo tanto no es posible hacer una pulpotomía, ¿ya? Aquí se ve radiográficamente cómo queda, cómo es el resultado posterior. En caso de que se nos presente un absceso apical agudo, ya aquí vemos claramente el aumento de volumen, ¿cuáles son los síntomas que va a tener nuestro paciente? Va a ser un dolor localizado en fondo de vestíbulo, o en palatino, constante y severo. Sensación de diente largo, ya que este diente ocluye un poquito antes al tener inflamación de los tejidos periapicales. El dolor no cede frente a inflamatorios. Va a haber dolor a la percusión, aumento de volumen, generalmente está asociado a caries o restauraciones defectuosas, pueden existir adenopatías y radiográficamente se podría encontrar una línea periapical ensanchada. ¿Qué podemos hacer en este caso para ayudar a nuestros pacientes? Hay dos opciones, si hay aumento de volumen, ya o no. O sea, si hay aumento de volumen en que podemos hacer el drenaje o no, ya si esto está más localizado. Si no, tenemos que hacer drenaje a través del conducto. Aquí realizamos nuestra trepanación, ya limpieza y desinfección del conducto y dejamos antibióticos posterior al tratamiento, ¿ya? Y también podemos hacer, insisto, la incisión de la tumefacción. Esto es cuando ya la colección purulenta está un poquito más colectada, ¿ya? Se hace una incisión con bisturí y se realiza una presión suave sobre la mucosa para realizar el drenaje. Y posterior a esto, antibióticos. Aquí podemos ver, por ejemplo, el drenaje a través de conducto. Y sale abundante pus. Por lo tanto, aquí tenemos que dar tiempo que se realice este drenaje. Si es un diente superior, podemos incluso sentar a nuestro paciente para que, por efecto de la gravedad, este drenaje sea un poquito más rápido. Posterior a este drenaje, insisto, hay que realizar limpieza de conducto, hay que irrigar, se deja medicación o una motita de algodón estéril solamente en la entrada y se deja la restauración provisoria correspondiente. En estos casos no se aconseja dejar hidróxido de calcio, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hidróxido de calcio viene en una pasta. Si tenemos supuración constante que a lo mejor no pudo ser controlada al 100% y nosotros llenamos este conducto
con hidróxido de calcio, vamos a bloquear la única vía de escape que tiene esta secreción purulenta. Por lo tanto, le vamos a generar más dolor a nuestro paciente. Por eso lo ideal es dejar o solo una motita de algodón o la motita de algodón con paramoto. En estas imágenes se observa el drenaje a través de conducto. Ya aquí se ve el diente y aquí cómo está drenando. Y además se realizó una incisión para también drenar en forma externa. ¿Qué antibióticos podemos dejar a nuestro paciente? Esto igual es de la clínica, de la guía clínica de urgencia odontológica ambulatorias del MinSal. Podemos dejar amoxicilina, nuestro clásico antibiótico. Generalmente se asocia a ácido clavulánico. Aquí va a depender, insisto, también del paciente, si es que dejamos comprimidos de 500 o de 875. En caso que nuestro paciente sea alérgica a la penicilina, podemos dejar metronidazol o clindamicina. ¿Ya? ¿Qué analgésicos? Aquí sí o sí analgésico. Acetaminofeno, metamisol o clonixina todelicina. En el caso del síndrome del diente fisurado, aquí nos vamos a encontrar con una fractura incompleta, generalmente vertical, dolor agudo e intermitente al masticar, frío, al calor, en dientes vitales. ¿Ya? No se observan radiografías. Sí se puede observar con tinción o con transiluminación. El pronóstico del diente va a depender de la extensión de esta fisura. Generalmente esto va asociado a amalgamas extensas, ¿ya? En que observamos cómo se ve acá en la imagen, ¿dónde está mi flechita? Como se ve acá en la imagen, una amalgama extensa y aquí esta fisura, ¿ya? ¿Cómo podemos evaluar la extensión de esta fisura? Removiendo completamente nuestra amalgama, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se hizo la remoción, son dientes distintos, se hizo la remoción de la amalgama y se observa un crack que aparentemente se continúa en esta zona y quizás hasta acá. ¿Cómo podemos evaluar mejor la extensión oclusal de esta fisura? ¿Ya? Tiñendo el diente con azul de metileno, que lo encontramos en las farmacias, con un tip, de adhesivo, un cavi brush, untamos un poquito en azul de metileno, teñimos la zona donde tenemos sospecha, después se lava con abundante agua y se observa, se seca y se observa. Idealmente hay que observarlo con magnificación, ya para tener una idea más clara de la extensión de esta fisura, ¿ya? En caso que se extienda hasta la pulpa, me voy a saltar ahí, volvamos atrás. Ya, además de evaluar la extensión en forma clínica, ya tenemos que hacer el sondaje periodontal, ya que cuando tenemos fracturas verticales y fracturas verticales de larga data o un poquito más antiguas, el ligamento periodontal se va a separar en esa zona. ¿Ya? Por lo tanto, aquí podemos detectar un saco único, profundo y angosto. ¿Ya? Cuando son fracturas relativamente recientes, esa separación del ligamento es tan pequeña que no alcanza a ingresar la sonda periodontal, por lo tanto, no vamos a detectar este saco. ¿Ya? Vamos a tener solamente la sintomatología del paciente. Por eso es tan difícil detectar fracturas verticales. Lo otro, tampoco lo vamos a ver en radiografías ni en combin, a menos que las partes ya se separen un poco. ¿Qué vamos a encontrar en un combin si es que lo solicitamos? Si la fractura lleva ya un tiempo, vamos a observar separación del ligamento periodontal en la zona de la fractura. Es todo lo que vamos a ver. No necesariamente vamos a ver, como les digo, la línea de fractura. ¿Cuáles son los tratamientos posibles a realizar? Cuando la extensión es completa o ya más allá de la corona clínica, hay que realizar lamentablemente la exodoncia. Si la extensión es solamente en la corona clínica, podemos realizar una restauración indirecta. Y si la extensión es hasta la pulpa, tenemos que hacer la trepanación, ya evaluar, después de trepanar, de remover la pulpa cameral, evaluar si esta fractura se extiende hasta la furca o no, pues solamente en corona clínica, y si es así, podemos hacer la endodoncia y además una restauración indirecta que abrace al diente, cosa que con las cargas oclusales esta fractura no se siga extendiendo. La idea finalmente es darle más tiempo al paciente, más tiempo a este diente que se mantenga en boca. Ya, ¿qué urgencias se pueden presentar durante el tratamiento?
una restauración reciente nos puede presentar una periodontitis apical sintomática o una fractura radicular coronaria, o incluso dolor post-instrumentación con periodontitis apical sintomática o un absceso fénix, que es una reagudización o flare-up. En la periodontitis apical sintomática, esta se caracteriza por inflamación del periodonte apical. Los síntomas clínicos son el dolor al morder, percutir o palpar. O sea, si mi paciente me dice, me duele el morder, tengo que pensar inmediatamente en que el que está afectado es el ligamento periodontal, ¿ya? Esto puede ir acompañado o no de cambios radiográficos. Aquí va a depender mucho de en qué etapa está la enfermedad. Ya si está recién comenzando, no necesariamente vamos a ver cambios radiográficos, ¿ya? Si esta periodontitis apical sintomática es por una restauración reciente, ¿ya? Obviamente el paciente nos va a decir, dentro de la anamnesis, dentro de todas las consultas que le hacemos, estaba si es que tuvo un tratamiento dental reciente, ¿ya? Entonces, si hay una restauración reciente, vamos a tener que sellar oclusión y evaluar si esta está alta o no, ¿ya? Recuerden, cuando evaluamos oclusión, no chequeamos solamente el diente en particular, sino que por lo menos una hemia arcada. Y tenemos que observar contactos puntiformes, simultáneos, bilaterales y de la misma intensidad. Una vez que determinamos que la restauración es la causante, hacemos los desgastes correspondientes, volvemos a chequear oclusión para confirmar que esto esté bien y va a depender mucho del paciente, insisto. Recuerden que el dolor es una experiencia personal, por lo tanto, dependiendo del paciente, vamos a evaluar si recetamos un antiinflamatorio o no. Y hacemos un control para una semana más. Si la periodontitis apical sintomática está asociada a una necrosis pulpar, o sea, yo realicé mis test de sensibilidad y el diente no respondió a nada, ya está necrótico. Por lo tanto, aquí en este caso tenemos que realizar la trepanación, ¿ya? Trepanación de urgencia, y posterior a esto recetamos antibióticos y analgésicos, en caso que sea necesario, y la derivación a endodoncia. Si esta periodontitis apical sintomática es post-instrumentación, o sea, el paciente está en tratamiento de endodoncia y llega a urgencia por dolor, tenemos que obviamente revisar si es que hay la restauración realizada durante el procedimiento endodóntico. Recuerden que todo el tratamiento endodóntico se debe realizar en 4 paredes. Ya, por lo tanto, si yo repuse la pared que faltaba y no chequeé oclusión, muy probable que mi paciente llegue con dolor posterior a la primera sesión. ¿Ya? Por lo tanto, si queremos oclusión, hacemos el ajuste oclusal correspondiente, ya recetamos analgésicos y antiinflamatorios y hacemos un control. En el caso de un absceso fénix, esto se refiere a una exacerbación repentina de una lesión irradicular que estaba asintomática. Ya ocurre después de la instrumentación. O sea, aquí le duele al endodoncista porque como uno siente que uno le ocasionó el daño al paciente, ¿ya? Pero finalmente no es así. Eh, Esto ocurre después de la instrumentación inicial de un diente con una lesión perirradicular crónica preexistente. ¿Ya? En este caso, el paciente va a llegar con muchísimo dolor, con la cara hinchada, y tenemos que realizar limpieza, ya tanto química y mecánica, drenaje, en caso de que se logre drenar, más antibióticos. En caso de urgencias posteriores al tratamiento endodóntico, aquí se pueden presentar por una restauración alta, ya después de terminar el tratamiento, por una sobreobturación del tratamiento endodóntico, una subobturación de este tratamiento o por una fractura radicular. Si tenemos una restauración alta, ya tenemos claro que va a ser una periodontitis apical sintomática y que tenemos que hacer el ajuste oclusal. O sea, chequeamos oclusión y realizamos nuestro ajuste oclusal. Si tenemos una sobreobturación, aquí te puedes tener periodontitis apical sintomática o un absceso apical agudo. Subobturación, periodontitis apical sintomática o absceso apical agudo. Por lo tanto, si tenemos periodontitis apical sintomática post tratamiento de endodoncia, aquí tenemos que evaluar la causa: sobreinstrumentación, sobrecarga de oclusión, patología periapical o una sobreobturación. Si esta endodoncia es reciente, tenemos que evaluar en qué estado está esta endodoncia.
¿ya? Se ve correcta en radiográficamente, o no sé si la hizo uno, y sabes que el procedimiento fue realizado con ciencia, todo fue muy limpio, no hubieron accidentes durante el procedimiento. ¿Qué realizamos durante el tratamiento de urgencia? Ajuste de oclusión, antiinflamatorios y control clínico y radiográfico, porque tenemos que evaluar y chequear la evolución de esta periodontitis apical sintomática. ¿Por qué puede haber ocurrido durante el tratamiento o posterior al tratamiento de endodoncia? Quizás en la última sesión, por ejemplo, hubo un puff apical, o sea, cuando obturamos, pasó un poquito de cemento a los tejidos periapicales. Está dentro de las cosas que pueden ocurrir, está dentro de lo normal. De hecho, hay endodoncistas que buscan que haya un puff apical, ¿ya? También puede ocurrir, por ejemplo, durante la instrumentación. Si fue una endodoncia en una sesión, durante la preparación químico-mecánica es inevitable que pase un poco de detrito hacia los tejidos periapicales. Por lo tanto, cuando son endodoncias en más de una sesión, podemos ir controlando un poquito mejor a veces esta sintomatología, ¿ya? Si es endodoncia en una sesión, no vamos a tener claridad si es que el paciente, cómo controlarlo finalmente entre sesiones. Por lo tanto, el paciente puede quedar con un poquito de molestia, ¿ya? Si la endodoncia es deficiente, ya sea reciente o antigua, el tratamiento de urgencia es la desobturación, medicación intraconducto, sellado coronario, control de la oclusión, AINES y antibiótico en caso que sea necesario. ¿Ya? El tratamiento definitivo es el retratamiento. Ahora, el tratamiento de urgencia, la desobturación, ya va a depender mucho de la habilidad del operador, ¿ya? Muchas veces incluso no se demora más de una sesión en desobturar un endodoncista. Por lo tanto, si no tengo la experiencia clínica, no la realizo. El riesgo es alto. Hay un riesgo grande de hacer una perforación o una falsa vía. Por lo tanto, le insisto, la idea del tratamiento de urgencia es aliviar el dolor y no empeorar la situación. Si la urgencia es un absceso apical agudo, puede ser por sobreobturación o por subobturación, ¿ya? En el caso de una sobreobturación, ya sea con absceso apical, perdón, si hay caso de una sobreobturación, si hay un absceso apical agudo, tenemos que realizar el drenaje, ya antibióticos, interconsulta, retratamiento y cirugía, ¿ya? Eh, si la periodontitis apical sintomática fue por sobreobturación, eso me lo olvidé decir recién, tenemos que controlar en el tiempo. Si la endodoncia está en buen estado, es reciente y una sobreobturación, aquí tenemos distintos escenarios. Hay pacientes que no sienten nada, hay pacientes que quedan con dolor eh, y hay pacientes que el dolor solamente les dura un tiempo y después pasa. Por lo tanto, tenemos que controlar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la única solución, la única opción de sacar esa gutapercha en los tejidos periapicales es con cirugía apical. Por lo tanto, no queremos someter a nuestro paciente a un tratamiento que quizás no es indicado para ese paciente. ¿Ya? Ya. Absceso apical agudo con o sin tumefacción. Ya aquí ya lo vimos antes. Si es que podemos realizar el drenaje a través del conducto, hay que hacer el retiro del material de la endodoncia, realizar limpieza y desinfección de este conducto, y aquí sí recetamos antibióticos. Y si es posible realizar incisión en la tumefacción, vamos a realizar una presión leve sobre la mucosa para drenar y recetar antibióticos. Sí, ¿qué es la cirugía apical? Para los que no la conocen. Es un tratamiento que es bastante invasivo, pero que es necesario en casos puntuales. Aquí tenemos que realizar un colgajo ya en el diente afectado, que abarca incluso no solamente el diente, sino que dientes vecinos. Se hace una ventana ósea. Todo esto obviamente bajo un estudio previo, con Combin asociado para tener las medidas claras y no ocasionar un daño en los dientes vecinos. Una vez que se realiza esta ventana, esta osteotomía, se remueve ese tejido óseo y se hace una limpieza directa de la zona periapical. ¿Ya? Con curetaje se elimina este resto de gutapercha que está en los tejidos periapicales y se realiza una preparación y una obturación a retro, ya con puntas especiales y con cementos biocerámicos. Una vez realizado este procedimiento, se vuelve a posicionar la ventana ósea y se realiza la sutura de los tejidos blandos.
Ya, obviamente después de esto realizamos controles radiográficos. Ya, chicos, eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado la presentación y cualquier duda me la consultan. Acá está la bibliografía. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Por lo menos a mi parecer fue muy completa, dio mucho diagnóstico y cada tratamiento en base a cada diagnóstico muy ordenado. Es decir, eh, Para que me conocen, soy bien cuadradita. y eso, ahora vamos a hacer la ronda de preguntas. Por favor, vayan levantando la mano para hacer sus preguntas y nosotros vamos a ir activando sus micrófonos. Les pedimos orden. Primero, Matías, ¿puedes activar tu micrófono? Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Hola, ¿qué tal? Primero, gracias, doctora, por la presentación, súper claro. Bueno, yo me dedico a trabajar en un CESFAM en la octava región desde hace harto rato y en la práctica me surgen dudas respecto a las derivaciones a la atención secundaria con manejo de diagnósticos pulpares. Puntualmente, cuando el paciente llega con una pulpitis irreversible, por ejemplo, al contexto de un CESFAM donde la manera de resolverlo a modo de urgencia no están los mejores implementos, no siempre se cuenta con aislación. Ujú. eh, Algunos de los especialistas en atención secundaria en los hospitales nos dicen que prefieren que les mandemos el diente trepanado, otros que no, porque en primera instancia el resultado o el pronóstico de la endodoncia es mejor si es que el tratamiento se inicia y lo realiza el especialista. ¿Qué es lo que opina usted al respecto? Entendiendo el contexto de que son atenciones que, no sé, pues si el paciente me llega con urgencia hoy día, probablemente lo van a ver en 2 o 3 semanas mínimo en el servicio de atención secundaria. Claro. A ver, personalmente, bueno, yo no trabajo en sistema público, sino que en privado. Claro, cuando es rápida la derivación, uno prefiere finalmente que el tratamiento lo inicie y lo termine uno, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces cuando hace la trepanación se generan escalones o incluso perforaciones, lo que va a afectar el pronóstico del diente, ¿ya? Pero cuando estamos presentes a una urgencia, la idea es aliviar el dolor del paciente. Por lo tanto, yo creo que la misión de quienes están tratando estas urgencias es ir actualizándose, preparándose para tales urgencias y finalmente, cuando deriven al paciente trepanado, que la trepanación haya sido exitosa. Súper. Doctora, y en este contexto, si nosotros derivamos, por ejemplo, el paciente a hacerse, o sea, lo derivamos a la atención secundaria después de hacer la trepanación de urgencia, ¿cierto? ¿Cuál Ujú. considera o la evidencia, qué es lo que dice respecto al mejor AINES antiinflamatorio que se puede dejar para controlar como una pulpa que sea muy reactiva o algo muy como inflamado, por así decirlo? Es que ya el hecho de hacer la trepanación, de verdad que alivia considerablemente el dolor del paciente. Por lo tanto, ahí ya el antiinflamatorio pasa a segundo plano. Ya, Entonces, no es como, aquí la primera instancia no es el medicamento. Ya la verdad el medicamento va a ayudar por un par de horas, si es que no se realiza la trepanación, eh, pero tampoco va a ser la pega al 100%. Entonces aquí lo ideal es la trepanación. claro, con la trepanación aliviamos gran parte de lo que es la inflamación y en este caso, más específico, pero que sucede, porque lo comento, me pasa bastante, que no se cuentan, por ejemplo, con los implementos para poder hacer la trepanación en el momento de la urgencia, que pasa harto como a nivel hospitalario, en la urgencia del hospitalario. Ujú. Si tengo que elegir un medicamento, ¿cuál sería? Sin poder trepanarlo. Si el paciente no tiene problemas gástricos, un meloxicam, eh, como un antiinflamatorio bastante potente. Súper. Muchas gracias, doctor. Lo otro, en los implementos, pucha, a veces, bueno, hace muchos años cuando hice mi internado, o sea, la práctica, recuerdo que también no teníamos gomadique, por ejemplo, sí había uno que otro clams, eh, no, y a veces ni siquiera eso. Nos ingeniábamos con guantes. Con eso hacíamos el aislamiento absoluto y con las mismas tiritas del puño del guante lográbamos tener la goma dique, o sea, la goma dique, el guante en su sitio, actuando como goma dique.
para poder trabajar de mejor forma. Y lo otro es que a veces la remoción incluso de la pulpa cameral ayuda muchísimo a la sintomatología del paciente. Lo otro es como de odontología más antigua. Bueno, yo soy hija de dentista y antiguamente se usaba mucho el eugenato, óxido de zinc con eufenol, como restauración provisoria y también ayuda muchísimo en la sintomatología. Súper, muchas gracias. De nada. Disculpa, estaba muteado. Doctora tiene una pregunta en el chat de Renato Poblete. Pregunta, ¿cuánto tiempo es prudente evaluar la cirugía apical en caso de una pulpitis, o sea, periodontitis apical sintomática por sobreobturación? Hay que evaluar si es que la sintomatología en el tiempo va disminuyendo, se mantiene o aumenta. Ya si la sintomatología se mantiene ya un mes, 2 meses, no disminuye, e incluso aumenta, ya inevitablemente hay que realizar la cirugía apical. Ahora, por lo mismo, se ríen de nosotros los endodoncistas, somos tan cuadrados, porque la idea es no llegar a este punto. Ya finalmente ocasionamos un daño óseo que por mejorar este tratamiento, ¿ya? Sara, ¿puedes abrir tu micrófono? Sara Beltrán. Ujú. Bueno, doctora, ¿puedes seguir contestando preguntas en el chat? Y que tiene si las puede ver. A ver. Ah, caso de trepanación se podría indicar. En la pulpitis irreversible sintomática no está indicado antibiótico, porque no tenemos una infección. La caída de exceso de un diente que presenta un absceso apical, ¿qué medicamento intracanal deja? Si hay un absceso apical en que todavía se realiza el drenaje a través de conducto, pero no estamos seguros si se realizó en forma completa, porque no sé, por ejemplo, esta supuración es muy espesa, a veces es más recomendable dejar para mono para dar un espacio a que lo que quede de pus ya ocupe el conducto. Si tú dejas hidróxido de calcio, en esa primera instancia vas a bloquear el drenaje, por lo tanto le vas a ocasionar más dolor al paciente. Eh, Mejor opción de medicamento entre sesiones. Medicación intraconducto, la verdad, va a depender mucho del caso. Ya no siempre es necesario dejar medicación intraconducto. Por eso es importante que cuando se realicen los tratamientos endodónticos, ojalá sean realizados con la mayor cantidad de tecnología posible. Activación sónica o ultrasónica del hipoclorito, observar con magnificación cómo se presenta este hipoclorito, porque si tienes un hipoclorito que está completamente limpio, no burbujea a la magnificación, no es necesario, y aparte utilizaste todo instrumental, material, conos de papel, todo estéril, no es necesario dejar una medicación intraconducto, sino que solamente un como pellet de teflón estéril y el fermín, ¿ya? Porque ya la desinfección fue óptima. Sí, entonces debe ser muy ordenado y metódico. Formocresol ya no se utiliza. El paramono está cada vez más, está en retirada, ya prácticamente no se utiliza. Ya todavía está ahí, en algunos centros se utiliza, ya, pero el formol está completamente descartado. Lo que se sigue utilizando, y no en todos los casos, es el hidróxido de calcio. Por eso, insisto, va a depender mucho del caso. Por eso es óptimo que cuando se realice el tratamiento endodóntico haya activación sónica o ultrasónica del hipoclorito, que lo ideal es que los casos sean realizados la menor cantidad de sesiones posibles, ya para tener un pronóstico mejor del diente. Mm, En el drenaje, a ver, dice,
En los casos que se realiza drenaje a través del conducto radicular bajo aislamiento absoluto, se recomienda complementar con drenaje manual adicional de tejidos blandos, cuando el drenaje por conducto suele ser suficiente. Generalmente cuando si hay un aumento de volumen, realizas el drenaje a través del conducto, que uno espera siempre que drene. Si es que drena, uno igual va presionando un poco los tejidos blandos y sientas al paciente en caso que sea un diente superior, ¿ya? Para mejorar este drenaje. En caso que esta colección purulenta esté un poquito más colectado, este absceso está un poquito más colectado, a veces es posible hacer además drenaje a través de incisión. Realiza trepanación, ¿qué protocolo de irrigación utiliza? ¿Cómo lo hace cuando no tiene una radiografía para trepanar? Pucha, yo la verdad es que siempre tengo la radiografía para trepanar y el protocolo de irrigación, bueno, cuando uno trepana, cuando uno hace la trepanación de urgencia, al menos en la consulta privada, pucha, uno busca hacer la pulpectomía completa, ya sea pulpa necrótica o pulpa vital, uno busca limpiar bien este conducto. Ya, por lo tanto, el protocolo de irrigación es el protocolo que utilizamos en cualquier endodoncia. Ya, hipoclorito al 5% o al 2,5%. Ya recuerden que si es al 2,5%, la irrigación debe ser mayor. Si es al 5%, por lo menos 5 ml por conducto. ¿Ya? Si no hay radiografía, ya caso que no haya radiografía, debes tener un conocimiento óptimo de la anatomía. Ya, lo ideal es trepanar con radiografía. Ya, obviamente no en todos los centros lo van a tener, y en ese caso, insisto, es apelar a sus conocimientos anatómicos. Ya, por lo tanto, un endodoncista o alguien que va a realizar acciones de urgencia en endodoncia debe conocer anatomía coronaria, pulpar, radicular al revés y al derecho. Si al trepanar se produce una perforación, si al trepanar se produce una perforación, a ver, lo ideal es hacer el sellado de la perforación en forma inmediata, pero para eso necesitamos contar con la experiencia y los materiales necesarios. Si no, por último, se realiza el control del sangrado, limpieza de la zona, sellas, aunque sea con un vidrio ionómero o hidróxido de calcio, dejas en cámara y se deriva a endodoncista. Siempre lo ideal es que las perforaciones sean solucionadas en forma inmediata. Si la pulpotomía falla en un diente permanente joven, ¿se realiza trepanación o se deja con la pulpo y se deriva? Mejor, si el paciente está con dolor, hay una urgencia endodóntica, hay que realizar la trepanación. Ya, ahora, en el caso de pulpotomía en diente permanente joven, yo sí aconsejo que sea realizado por un especialista en endodoncia. Ya, la verdad es que la probabilidad de éxito es bastante alta, siempre y cuando se realicen bajo las condiciones adecuadas. A ver, exacto, en APS no hay mucha tecnología, por eso es que ideal solucionar la urgencia, ¿ya? Y después de eso, derivar. Hay centros, por ejemplo, el CESFAM acá, el Víctor Manuel Fernández, en que tienen endodoncistas y tienen la tecnología necesaria para solucionar los casos. Cuando hay un absceso apical agudo y no lograste drenar en forma completa o en realidad, cuando realizas la urgencia, finalmente no tienes claridad si el paciente va a continuar con el tratamiento endodóntico. Por lo tanto, la única forma de bajar un poco la carga bacteriana y que el paciente no esté al día siguiente nuevamente en la urgencia es con antibiótico. Cuando no dejamos antibiótico es con un absceso apical crónico, ya porque hay un drenaje que ahí está presente en forma constante. Caso de una pulpitis irreversible sintomática donde no se logra acceder a todos los conductos, ¿qué medicamento intracanal usted deja? Es que cuando ya hiciste una trepanación, por último, eliminación de la pulpa cameral, ya el paciente va a sentir un alivio considerable. ¿Ya? Doctora, en un diente con lesión endoperiodontal, lo más adecuado es primero determinar el origen endodóntico periodontal antes de realizar una trepanación. Sí, pues tienes que determinar de dónde viene el dolor. ¿Ya? ¿Es un dolor endodóntico? ¿Es un dolor periodontal? ¿Ya? Y el tratamiento finalmente definitivo es en conjunto. Ya, el formoprazol actualmente ya no se está utilizando por su potencial carcinogénico.
El biodentin no es un medicamento, ya es un material que es definitivo, ya por lo tanto no se utiliza como medicación intraconductal, ya. En caso de urgencia, en trepanaciones en APS, ideal para irrigar el canal. Siempre hipoclorito, ya, pero teniendo todas las precauciones del caso. Finalmente, cuando tú estás en tratamiento de urgencia, la irrigación va a ser relativamente superficial, ya más que nada en cámara. Por lo tanto, no correríamos el riesgo, pues claro, no tienen presente, no tienen localizador de ápice, por lo tanto no pueden determinar la longitud de trabajo y hacer una irrigación con un margen de seguridad. Por lo tanto, el margen de seguridad finalmente es irrigar finalmente solamente en cámara pulpar, ¿ya? Y limpiar de la mejor forma posible, al menos la cámara pulpar. Que no se puede realizar un drenaje intracanal debido a la cercanía. Acceso dental velar agudo. A ver, que no se puede realizar el drenaje intracanal debido a la cercanía. A ver, es que en realidad, insisto, o sea, si tú abres este diente, haces la trepanación, va a haber un drenaje en forma inmediata. Si este drenaje no ocurrió, dejo antibiótico, ¿ya? Antibiótico va a depender si el paciente es alérgico o no alérgico a la penicilina, ¿ya? Así que amoxicilina con clavulánico o un metro. Y clorexidina o hipoclorito, prefiero el hipoclorito porque es el único que nos disuelve tejido orgánico, además de realizar la desinfección. En pulpotomía, para al menos cuando un diente permanente joven, se utiliza hipoclorito para detener el sangrado. Pucha, tendrías que irrigar con suero. Lo que pasa es que si tú irrigas con clorexidina y después el paciente es derivado a endodoncia, se genera un precipitado que es bastante difícil de eliminar. De hecho, ustedes mezclen cloro con clorexidina y va a salir una sustancia café muy como densa y que es difícil de remover. Ya, por lo tanto, lo ideal es siempre pensar en el tratamiento posterior, el tratamiento definitivo que hay que realizar. ¿Ya? Así que en ese caso, entre ambos, prefiero suero fisiológico o incluso anestesia. Muchas gracias, doctora, por su presentación y por su disposición a responder tantas preguntas que hay en el chat. Con eso estaríamos listos. Muchas gracias nuevamente a todos por participar, por estar aquí y nos veremos la próxima semana con el último ciclo de charlas. Ya pues, Muy bien. que Muchas estén gracias, muy bien. doctora. Chao, chao. Chao. Chao a todos los demás. Ahí están escuchándote. Ahí están escuchándote. Para las personas que todavía se están desconectando, o que en realidad que todavía están acá, les recuerdo que, por favor, intenten unirse a los links de las reuniones a las horas correspondientes.